Bueno, y continuamos en Quién tiene la razón y estamos con Alfredo Bullar, experto en temas de arbitraje, a quien le agradezco por acompañarnos esta noche, Alfredo, y en principio entender un poco la situación de Odebrecht que nos ha llevado al CIADI. El otro día nos explicaron que esto va de todas maneras, es decir, ya el CIADI, este centro arbitral, aceptó la demanda de Odebrecht y se va a constituir un tribunal para analizar este tema. ¿Cuáles son las opciones que tiene el Perú? ¿Cómo ves el caso en sí? Bueno, primero el Perú va a tener que activarse en la demanda, va a haber posteriormente esta solicitud de arbitraje, se tiene que constituir el tribunal, como bien has dicho, y luego de constituir el tribunal va a tener que comenzar a funcionar el arbitraje mismo, habrá una demanda, una contestación del Perú, y Perú tendrá que plantear sus defensas. Todavía no es fácil decir cuáles serán estas, porque no sabemos tampoco tan claramente cuáles van a ser los planteamientos de Odebrecht, solamente conocemos la solicitud de arbitraje, que es bastante escueta en términos generales. Entonces, lo que va a haber es que ¿qué tiene que hacer Perú? Perú tiene varias defensas posibles. La primera es invocar un argumento de jurisdicción o varios argumentos de jurisdicción. Jurisdicción significa tú, CIADI, no eres competente para ver mi caso, que el tribunal arbitral declare que no es así, y luego tendrá que plantear las defensas de fondo, que es no hay incumplimiento, no se ha cumplido el tratado con el cual se ha iniciado la acción, etcétera, etcétera. Igual que una demanda común y corriente, ¿no? El CIADI, más allá de su carácter internacional, en la estructura básica es muy parecido a una demanda cualquiera, ¿no? Ahora, es una pillería, no sé qué calificativo ponerle a lo que hizo Odebrecht, es decir, intentó tocar puertas que no eran las correctas, porque tú lo sabes como experto, ellos tenían que presentar su demanda ante la entidad encargada o la comisión encargada, que es SICRESI. Sin embargo, fueron por otro lado. Yo he leído el comunicado de SICRESI y en principio lo que dice SICRESI es correcto desde este punto de vista. SICRESI es el órgano designado por la legislación peruana para atender la solicitud inicial que se plantea, lo que se llama la notificación de la controversia, y mantener el trato directo, ¿no? Ahora, y en principio, eso no implica que una empresa que tiene una discusión no puede ir a hablar con otras entidades del Estado, pero es muy claro que el ente oficial, el interlocutor oficial, es el SICRESI. Y porque después, tengo entendido, según el comunicado de SICRESI, incluso Odebrecht ni siquiera presentó ante esta entidad ninguna solicitud de conversar, de ampliar esto. Y lo que uno podría interpretar es que buscaban, yendo por otros lados, por otros caminos, viendo los resultados que eso generó, la caída de 4 ministros, salió el procurador. Sí, a ver, no conocemos exactamente los detalles de que se conversó, ¿no? Lo que entiendo es que hay como dos frentes diferentes, ¿no? El frente referido a todas las acciones penales y la colaboración eficaz y el frente arbitral. Y entonces entendería que SICRESI es el que concentra toda la negociación, y lo que puede ocurrir es que yo vaya a hablar con otros funcionarios del Estado en los cuales que tengan algún tipo de competencia, vinculación o relación con los hechos. Lo que sí queda claro es que el canal normal es el SICRESI. Esto es como cuando yo tengo que conversar con alguien y porque tengo un problema legal, pero eso no quiere decir que no pueda hablar con otras personas vinculadas también para atender y ver cómo resolver el problema. Lo que es cierto es que la solución de un acuerdo tenía que pasar por SICRESI. Claro. ¿Cuánto afecta, por ejemplo, las declaraciones de altos funcionarios públicos, de ministros de Estado, del presidente del Consejo de Ministros, del propio presidente de la República, cuando se dan declaraciones que a veces son políticas, pues, pero cuando llegan a entes técnicos como CIADI, pueden tener ciertas repercusiones o no? De hecho, sí, es posible que una declaración contradictoria, de reconocimiento de responsabilidad, etcétera, podría llegar efectivamente a un arbitraje, y al llegar al arbitraje el CIADI, en este caso el tribunal CIADI, diga: oiga, señor, usted ha dicho tal cosa, ahora no se contradiga, usted dijo que había responsabilidad y ahora me dice que no hay responsabilidad. Es decir, el Estado tiene que ser muy cuidadoso. Una de las razones por las que se creó SICRESI, que antes no existía, es justamente para tratar de canalizar y evitar posibles pronunciamientos públicos contradictorios, manejarlo técnicamente, y el Estado lo ha hecho en términos generales bastante bien. Ha tenido éxito, ¿no? Por lo que he visto en los últimos años, pero ¿te parece una actitud correcta o equivocada el hecho de que salga el presidente y el propio SICRESI, ¿no? De que, ¿sabes qué? Con ustedes no vamos a conversar. Y ya esto lo vemos en el arbitraje internacional. Bueno, yo entiendo que la respuesta de SICRESI tiene que ver con que, mira, has venido a conversar conmigo, has salido públicamente a hablar has hablado con los fiscales, y conmigo no has hablado luego. Entonces dice: contigo no voy a hablar, has metido una demanda, no has seguido los canales que debía hacer, y yo creo que es legítimo, como es legítimo en cualquier demandado, decir: contigo no converso.
porque la conversación es como un baile, todos tienen que estar dispuestos a bailar, si no, no se conversa. Y el Estado está legitimado porque ya el trato directo se había acabado, que es la obligación que existía en el tratado, y en consecuencia conversar ya es un acto de decisión, buena voluntad, en base al contexto en el que uno se encuentra. ¿Te fue correcto, digamos, y así lo dijo el propio presidente, no tirarles la puerta en la cara a los de Odebrecht? Mire, yo lo que diría es, el Estado tiene que tener una estrategia. No conozco exactamente cuál es. Esa estrategia puede incluir justamente sostener. Mire, yo no sigo conversando con ustedes. Eso puede tener que ver con los asuntos técnicos del arbitraje, con la estrategia que el Estado va a plantear legalmente, y tiene que ver también con las implicancias políticas que un arbitraje de este tipo tiene. Lo que quiero quizás transmitir es, no necesariamente decir que no se va a negociar es una falta ni un mérito, dependerá de la situación que uno se encuentre, ¿no? Ahora, ellos pedían, entiendo, lo hicieron público, un tiempo mayor, es decir, que el tiempo que vencía el 20 y tantos de enero, entiendo, se extiende, que se pongan de acuerdo. ¿Esto era viable, claro, técnicamente? Lo que yo entiendo de lo que ha ocurrido es que el tratado con Luxemburgo señala que luego la acción prescribe a los 3 años. Claro. Entonces, lo que entiendo es que ellos querían, vamos a tener un acuerdo para no tener que demandarte, porque si se vence el plazo, pierdo mi demanda, ya no la puedo plantear. Claro. Entonces, yo entiendo que ese es el acuerdo que ellos querían. Si eso se puede hacer o no es un asunto técnico legal, depende de lo que diga el tratado. Entiendo que es muy discutible que se pueda prorrogar. Ahora, en todo caso, si se prorrogaba y finalmente el tribunal decía que eso era improrrogable, eso iba en perjuicio de Odebrecht, ¿no? Claro, porque entiendo que incluso podría haber mostrado cierta incongruencia de parte del Estado peruano. Claro, porque si el Estado peruano ve que tiene una defensa de prescripción y acepta una prórroga, bueno, y ve que efectivamente la otra parte, bueno, es un hecho que lo estás forzando a presentar su demanda para no perder su plazo, ¿no? Sí, claro. Claramente los colocas en una situación en la cual ellos tienen que plantear la demanda, porque si no, ahí sí la defensa del Estado es fulminante, ¿no? Ahora, pero ya en el fondo del asunto, lo que ellos piden es su plata. Ellos piden $1.200 millones de los tubos que transportaron para el gasoducto sur peruano. Pero uno dice, ok, pero señores, a ustedes les cancela el contrato de concesión porque no logran juntar la plata. Nadie les quería prestar porque son una tira de corruptos y ya se sabía y ningún banco les iba a prestar. Pero eso es su problema de ustedes. Eso es correcto, efectivamente, la causal determinación es una causal prevista en el contrato, pero ojo, el propio contrato señala que incluso cuando el contrato terminaba por causales imputables a Odebrecht, Odebrecht tenía el derecho a recuperar su inversión en base a una fórmula que estaba en el contrato, incluso en el supuesto de que el incumplimiento fuera de Odebrecht. Y esto existe en todos los contratos, porque claro, si tú me has entregado parte de la mercadería y luego el contrato se termina, pero tú te quedas con la mercadería, me la tienes que pagar, por lo menos con la parte que entregué, ya no me podrás exigir que te siga entregando mercadería. Es un poco lo mismo que ocurre en este caso. Es decir, la terminación del contrato no necesariamente es sinónimo que no te tengan que devolver el dinero, ¿no? Y ahí entra el segundo argumento, que es el asunto de la corrupción. Es decir, bueno, como eran corruptos, no hay que devolverles el dinero. El contrato tenía previsto una causal por la cual, determinación que decía, las declaraciones contenidas en este contrato. Y el contrato decía que declaraban que no habían pagado nada por el contrato. Entonces, se podía terminar por esa causal. No es lo que ocurrió. Se terminó por no haber obtenido el financiamiento. Pero si se hubiera ocurrido por esa causal, eventualmente Odebrecht hubiera podido también solicitar la devolución del dinero de aquello que ya entregó bajo el propio texto del contrato. Y eso es una pregunta así súper básica, pero uno dice, ok, estos patas ni siquiera habían comenzado a operar el gasoducto, sino que se mandaron y empezaron a construir y metieron plata, pero no habían llegado a la etapa operativa. Entonces uno dice, bueno, ahí están sus tubos, señores, si quieren vayan y llévenselos. O sea, ¿no empezaron a cuenta y riesgo a construir? ¿Ese no es el espíritu de una APP? No necesariamente. De hecho, todas las APPs tienen previsto que si la APP no llega a operar y yo ya he hecho una inversión y esa inversión está ahí puesta y colocada, uno usualmente puede recuperar la inversión. Incluso cuando el contrato se termina, cuando ya está operando, pero no he llegado a todo el plazo de concesión. Es un riesgo, digamos, incluso en el caso de terminación por causa imputable a Odebrecht, es un costo que el Estado asume, decir, bueno, ahora yo me voy a quedar con la inversión, la voy a relicitar, otro va a venir y va a entrar a operar y va a entrar a terminar de construir. Entonces, sí está contemplado en el contrato que ellos podían haber recuperado el dinero, ¿no? Había una fórmula prevista, se relicitaba, se pagaban a los acreedores y al final, si quedaba un saldo, se le pagaba a Odebrecht.
Ya, pero ahora hay todo un tema, ¿no? El tema político y el factor político dentro de la concesión del gasoducto, que para muchos es una obra que quizás no se tuvo que haber hecho. Entonces, yo me imagino que políticamente tampoco le interesa al gobierno de Martín Vizcarra sacar adelante y vender esta obra, concesionarla, y políticamente tampoco le interesa decir que se le entregó o que se le está devolviendo plata a Odebrecht. Y eso es un factor, ¿no? Claro, evidentemente la política es un factor que siempre juega algún rol en ese tipo de problemas. Ahora, justamente por eso existen sistemas como el CIADE. El sistema CIADE es un sistema que establece un mecanismo para resolver problemas potencialmente políticos que generan incumplimientos de obligaciones legales contraídas. Entonces, podemos discutir. Yo no estoy diciendo que Odebrecht tiene razón. O sea, yo creo que Odebrecht tiene un caso muy difícil en el CIADE, pero lo que sí... claramente el CIADE existe para purgar un poco el análisis político y ir a un análisis más técnico. ¿Y te parece que el tema de corrupción, es decir, que estos tribunos, que sepan que están tratando nada menos pues que con Odebrecht, que ha marcado la agenda mundial? Lo saben, hay muchísimos casos en CIADE donde se ha discutido el problema de corrupción. Y es un tema que tiene varios aspectos técnicos que sería largo explicar en televisión, sí. Pero en general los tribunales han llegado a considerar problemas de corrupción, pero los llegan a considerar usualmente como un mecanismo para reducir la indemnización, para obtener algún tipo de compensación, para asignación de los costos del arbitraje. No necesariamente el que se alegue corrupción significa que no se va a poder ganar un caso. Lo que quiero decir es, aquellos que han salido a decir que Odebrecht, digamos, va a ganar y que Perú... Yo creo que están equivocados, pero también están equivocados los que han salido a decir que Perú no tiene nada que perder. Okay. ¿No? Yo creo que aquí, en el estado actual del caso, es muy difícil predecir qué va a ocurrir con el caso. Una consulta. ¿Tú crees que, por ejemplo, los chats que se han revelado el día de ayer, ¿no?, entre la pareja del expresidente Alan García y Jorge Barata, pueden tener alguna repercusión en la posición de Odebrecht? ¿Ver al hombre fuerte de Odebrecht en Perú hoy conversando? Creería que no. Creería que no. El CIADE va a constituir un tribunal de expertos, de gente que conoce estos temas y que en general no se van a dejar impresionar por los problemas políticos o mediáticos que están rodeando el caso. Lo que van a analizar es, ¿se probó o no que hubo corrupción? Si esa corrupción fue relevante, ¿esa corrupción justifica o no que se limiten los derechos de Odebrecht o que se desconozcan los derechos de Odebrecht? Para terminar, y esto es importante, porque entiendo que una vez que esto se constituye, se forma el tribunal, esto no es de inmediato, esto va a durar sus buenos años. Va a durar por lo menos 3 años y no sería extraño que llegue a 5. Bueno, ahora vamos a ver cuál va a ser la resolución final de este Tribunal de Arbitraje Internacional. Muchas gracias, Alfredo, por estar con nosotros esta noche. Y ahora sí vamos a ver los resultados de la pregunta del día. Ahí está, a favor, 68.7%. ¿Cuál era la pregunta? José Domingo Pérez dijo que la conversación entre Roxanne Chisman y Jorge Barata confirma que el entorno de Alan García buscaba presionar a Jorge Barata. ¿Está a favor o en contra de esta afirmación? A favor del fiscal José Domingo Pérez, 68.7%, en contra, 31.3%. Ahí está, la gente sí cree que esto ha sido una forma de presionar a Jorge Barata en sus declaraciones. Ustedes han escuchado al doctor Humberto Banto, él dice que de ninguna manera, pero bueno, son las posiciones. Nos despedimos, nos vemos el día de mañana.